Ahí el título de la lección es ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Entonces, si quieres tomar notas, quieres poner este título en tus notas, vamos a ver una lista de 23 cosas que debemos hacer con la palabra de Dios. Y creo que va a ser un mensaje poderoso esta noche, lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra. Pero ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Y vamos a poner la lista aquí adelante para que puedan ir tomando notas, pero la clave es ¿qué debe ser nuestra actitud? ¿Qué debe ser nuestra respuesta a la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Otra pregunta es ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos responder a la verdad de la palabra de Dios? Cuando recibimos la verdad, cuando vemos y leemos en la palabra de Dios las cosas que debemos hacer, y cómo reaccionamos, qué es lo que podemos hacer, porque como la manera de reaccionar muestra mucho en dónde estamos en nuestra relación con el Señor Jesús, en tiempos de cambio en nuestras vidas, en tiempos de transición, cuando hay cambios y esas cosas en nuestras vidas, muestra cuán maduros somos en el Señor. Y cómo reaccionamos a la verdad de la palabra de Dios también muestra cuán maduros somos, porque muchas personas quieren escuchar la palabra de Dios, pero cuando son confrontados con la verdad o algo que deberían cambiar en sus vidas, deciden no hacerlo y muestra la falta de madurez muchas veces en las vidas de las personas por no responder, por no reaccionar, por no ser hacedores de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa es la clave. Todo lo que estamos viendo en este estudio es cuánto amamos a la palabra de Dios. Cuánto amamos la palabra de Dios. Y como les dije, uno de mis anhelos es que podemos todos enamorarnos más de la palabra de Dios. Un amor más fuerte, un amor más grande por la palabra de Dios. Y aprovechar los tiempos que tenemos para estudiar la palabra de Dios, ¿no? Pero no es algo fácil tampoco, no es algo fácil y como vemos, para ser un vencedor tenemos que vencer algo y el enemigo va a tratar de traer muchas cosas en nuestras vidas y muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo, ¿no? Podemos tener flojera en nuestras vidas, todos caemos en eso, todos tenemos esos problemas, todos en momentos en nuestras vidas vamos a tener flojera, vamos a tener apatía, no vamos a querer a hacerlo, no vamos a querer ser diligentes, ¿no? Que una de las definiciones de ser diligentes es ser, tener entusiasmo, tener felicidad y gozo cuando estamos estudiando la palabra. Todos vamos a pasar por esos momentos de flojera, pero la clave es cómo reaccionamos en estos momentos, cómo respondemos, si nos levantamos y seguimos adelante o no, ¿no? Entonces nosotros somos nuestro impedimento más grande muchas veces, nuestro peor enemigo que viene en nuestro caminar para no leer la palabra, para no estudiar la palabra. Y a veces sí tenemos que tomar un descanso, ¿no? De estudiar, pero nunca debería ser un descanso demasiado largo. Nunca debería ser un descanso de 3 meses o años que estoy tomando mi descanso del estudio. No debe ser así, ¿no? Sí, hay momentos cuando tenemos que descansar. Tampoco estamos estudiando cada momento de cada día. Tenemos que hacer otras cosas. Hay un momento para todo. Lo que estamos aprendiendo en este manual es que ¿dónde está estudiar y leer la palabra de Dios en las prioridades que tenemos? No estamos diciendo que las otras cosas están mal. Tenemos cosas buenas que tenemos que hacer. Tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos responsabilidades, tenemos clases, todas esas cosas son buenas, ¿no? Pero ¿dónde está eso en relación a nuestra relación con la palabra de Dios y con el Señor? Entonces, todos vamos a luchar con eso. Pero lo que vamos a ver esta noche es una lista de 23 cosas que debemos hacer con la palabra de Dios, ¿no? Y creo que va a ser muy importante. Si quieres tomar nota de esas cosas, voy a anotar todo aquí. Vamos a ir viendo algunos pasajes, dejando que la palabra, vamos a ver muchos pasajes esta noche en la palabra de Dios para que podamos clavar este principio en nuestros corazones, ¿no? Pero la primera cosa es que la palabra debe ser nuestro más grande gozo y deleite. Vámonos a Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Esa es la primera cosa. Estamos, si quieren tomar nota, estamos en la lección 8.
hablando esta noche de qué debemos hacer con la palabra de Dios. Estamos viendo una lista de 23 cosas que necesitamos hacer con la palabra de Dios. Y la primera cosa, vamos a leer, es que la palabra de Dios debe ser nuestro gozo más grande, gozo y deleite. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. La palabra dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pero fueron halladas tus palabras y yo las comí. La palabra comí, toma nota, significa devorar. Significa devorar. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, de comer la palabra de Dios, no estamos hablando de solamente comer, estamos hablando de devorar la palabra de Dios. Y hay una diferencia. Hay una diferencia en alguien que tiene un poco de hambre, está comiendo la palabra. Qué linda palabra. Qué linda palabra, qué linda. Pero si puedes imaginar qué significa devorar, eso debe ser nuestra actitud. No es, ay, qué linda palabra, no comer, pero es devorar la palabra. Eso es lo que está diciendo aquí cuando dice comí, ¿no? Entonces, he perdido mi lugar. Aquí está. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿por qué lees la Biblia? ¿Por qué quieres leer la palabra de Dios? Porque tienes que leer, porque tienes que hacerlo, o tal vez te sientes que el Señor se va a enojar contigo si no lees la palabra de Dios, que está ahí listo para castigarnos si no estamos leyendo y me va a castigar o se va a enojar conmigo, entonces por eso quiero leer. Sí, he leído, Señor, he leído mi pasaje hoy, ¿no? ¿Por qué lees? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que te hace abrir la palabra de Dios? ¿No? Eso es lo que necesitamos entender en nuestras vidas. Para que sea gozo y alegría en nuestros corazones, como dice aquí, que me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Entonces, para que sea gozo y alegría, las palabras tienen que ser halladas, ¿no? Entonces, tenemos que hallar las palabras, como dice aquí en este versículo, fueron halladas sus palabras. Tenemos que encontrar las palabras. Entonces, para encontrar las palabras, ¿cómo vamos a encontrar las palabras? Tenemos que abrir la Biblia. Tenemos que abrir la Biblia y buscar las palabras. Para que las palabras puedan ser halladas, para que las palabras puedan ser encontradas. Y el resultado va a ser gozo y alegría en nuestro corazón. Y eso es lo que hace la presencia de Dios. Eso es lo que debe hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Debe llevarnos a un lugar de gozo y de alegría. Pero, como vemos en este pasaje, no es suficiente solo encontrar las palabras o hallar las palabras o abrir nuestras Biblias. Wow, qué linda palabra. Qué linda. No, tenemos que comer la palabra. Tenemos que devorar la palabra, ¿no? Entonces, no solamente es encontrar la palabra, tenemos que comer la palabra, masticar la palabra en nuestras vidas y poner la palabra en práctica en nuestras vidas y ser hacedores de la palabra de Dios, ¿no? Pero, una vez más, esta palabra significa devorar. Entonces, eso es lo que queremos, que podemos llegar a este punto en nuestras vidas. Como les he dicho muchas veces, antes yo trataba de leer la palabra y como la cosa más aburrida y no sé voy a jugar PlayStation porque ya es más divertido que la palabra, ¿no? Tenemos tantas cosas, pero yo trataba de leer la palabra, pero ha llegado un punto en mi vida después de sentarme en el seminario bíblico, después de seguir leyendo, después de estudiar, de estar en un lugar que tiene donde hay el Espíritu de revelación y está sobre la cobertura que tenemos en lugar, algo cambia. Tenemos la luz del Espíritu Santo y empezamos a querer leer la palabra de Dios y algo sucede en nuestras vidas y hay un cambio, que empezamos a leer la palabra de Dios y no podemos dejar de leer la palabra, estamos buscando otras oportunidades. ¿Cuándo puedo estudiar más? ¿Cuándo puedo leer? Quiero estudiar este tema o estoy buscando oportunidad para hacerlo, ¿no? Entonces, eso es cuando empezamos a ver un cambio en nuestro caminar, un cambio en nuestras vidas, que empezamos a buscar oportunidades para leer y estudiar la palabra de Dios.
Entonces la pregunta, ¿cuál ha sido la última vez cuando has devorado un pasaje así? Cuando has leído la palabra de Dios de esta manera? ¿O solo una rutina para nosotros? ¿O solo algo que hacemos cuando estamos aquí? Porque debemos estar llevando esas palabras y estudiando, escudriñando las Escrituras. No cuando tenemos el momento de tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, en lo natural tenemos eso cuando comemos algo rico, ¿no? Es muy rico la comida, no sé para ustedes, pero a mí ya estoy pensando en la próxima vez, ¿cuándo voy a comer esta comida? Estoy planeando, ¿no? Estoy tratando de ver cuándo puedo ir a este lugar otra vez, porque es una comida muy rica y queremos disfrutar la comida otra vez. Entonces entendemos eso en lo natural, pero es lo mismo lo que hemos visto la semana pasada, todos los niveles de los símbolos de la palabra de Dios como comida y los niveles en la palabra de Dios. ¿Alguien recuerda los niveles? El primer nivel es leche. Leche para bebés. Segundo nivel, pan para niños. Tercer nivel, carne para los jóvenes. Alimento sólido para los que han alcanzado madurez, ¿no? Y maná escondida para los vencedores, ¿no? Hemos visto esos símbolos de la palabra de Dios como comida. Entonces, muchas cosas en lo natural nos da mucha revelación de cómo debe ser nuestra vida en lo espiritual, cómo debemos comer y devorar la palabra de Dios, ¿no? Pero la palabra debe ser nuestro deleite, debe ser nuestro gozo, ¿no? No solamente, otra vez, o, no, tengo que llevar mi Biblia, no, debe ser un gozo, debe ser un deleite en nuestras vidas, querer estudiar y leer la palabra de Dios. Espero que estás experimentando un cambio en tu vida a través de todo este tiempo. Pero vamos a Salmos 119, 140. 119, 140. En Salmos 119, 140, quiero leer este pasaje. Dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y la ama tu siervo. Entonces esa es la pregunta para nosotros. ¿Amamos la palabra de Dios o no amamos la palabra de Dios? ¿No? Pero dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Vamos a ver otros pasajes hablando de cómo la palabra debe ser nuestro mayor gozo y deleite en nuestras vidas. Salmo 119 aquí, en el mismo Salmo, pero en 162. En versículo 162. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Como el que haya muchos despojos. Y déjame darte la definición de esta palabra. Despojos significa tesoros. Significa tesoros. Entonces cada vez que abrimos la palabra de Dios, debemos estar con expectativas. Debemos estar pensando cuáles son los tesoros que voy a encontrar en la palabra este día. ¿Cuáles en esta oportunidad de abrir, de estudiar, cuáles son los tesoros que voy a encontrar? Porque en la palabra de Dios hay tesoros escondidos. Pero están escondidos porque nosotros tenemos que encontrar, tenemos que buscar. Una vez más, fueron halladas tus palabras. Pero tenemos que hacer nuestra parte para encontrar esos tesoros. Pero es la palabra, significa tesoros, y hay tesoros escondidos en la palabra de Dios. Entonces debemos abrir nuestras Biblias con expectativas, como, ¿qué es lo que el Señor me va a hablar hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme hoy? Yo he abierto ahora la genealogía de Jesús. ¿Qué quieres decirme, Jesús, sobre la genealogía, no? Que puedes pensar que solo una lista de nombres, pero es mucho más. Es mucho más, solo estoy usando esto como ejemplo. He abierto la Biblia aquí a la genealogía de Jesús, pero puedes estudiar el significado de cada uno de esos nombres en el linaje de Jesús. Y para que la imagen de Jesús pueda nacer en tu vida, vas a necesitar esas características de todos esos nombres en tu vida, por ejemplo. Podrías hacer un estudio de eso. Es algo, ¿no? Eso es solo un ejemplo. ¿Qué es lo que tú quieres decirme, Señor? ¿Qué es tan importante? ¿Por qué tan importante esta genealogía de Jesús? Por ejemplo, en Mateo, que está escribiendo a los judíos, que quería mostrar que Jesús es el Mesías. Tenía que mostrar que Jesús vino de la línea de Abraham y de David. Porque los pasajes en el Antiguo Testamento, las promesas eran para Abraham,
Y para David, que el Mesías iba a venir de su linaje. Entonces, por eso es tan importante. Cosas así, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarme, Señor? Cada vez que yo abro la palabra, con expectativas, con lo que el Señor quiere decirnos. Y Él tiene una porción, Él tiene una palabra para nosotros cada día de nuestras vidas, ¿no? Y cuando abrimos la palabra de Dios, deberías orar. Yo trato de orar cada vez y decir, Espíritu Santo, que tú seas mi maestro, que tú puedes hablarme, que tú puedes traer luz, que tú puedes guiarme, que tú puedes llevarme al lugar donde tú quieres que yo esté en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en Salmo 119 todavía vamos a ver algunos otros pasajes, unos otros versículos. Toma nota del versículo 103. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Este salmo es el salmo de la palabra de Dios. No es el salmo y los que estaban el martes pasado les he dado la tarea de leer este salmo. Estábamos hablando de algunos nombres o títulos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, este es un salmo, tiene 176 versículos en este salmo, pero es todo hablando de la palabra de Dios. Es un salmo precioso y vamos a ver muchos versículos esta noche. Pero en este salmo vas a encontrar nombres y títulos para la palabra de Dios. Vas a ver que habla de la ley, de los mandamientos, de los estatutos, preceptos, juicios. Todas esas cosas representan la palabra de Dios. Pero aquí en 103, una vez más, cuán dulces son a mi paladar a tus palabras, más que la miel a mi boca. Vamos a hablar un poco más de la miel y eso más adelante, ¿no? Pero es uno de los símbolos de la palabra de Dios. Cuando vemos miel también, está hablando de la palabra de Dios. Versículo 24, Salmo 119, 24, dice, pues tus testimonios son mis delicias. Es otro nombre, otro título para la palabra de Dios, testimonios. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que la palabra de Dios es nuestro mejor consejero. La palabra de Dios es el mejor consejero que tenemos. En Proverbios 11:14, toma nota de este pasaje. En Proverbios 11:14, la palabra dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Pero también dice el versículo, más en la multitud de consejeros hay seguridad, dice la palabra. En la multitud de consejeros hay seguridad. No significa necesariamente que debemos estar hablando y pidiendo consejos a cualquier persona. No significa ir a cada persona y decir, ¿qué piensas que yo debería hacer? Porque vas a salir más confundido, creo, ¿no? Está hablando de la multitud de consejos que encontramos en la palabra de Dios. Está hablando del consejo completo de la palabra de Dios. No necesariamente está hablando de hablar con todas las personas que yo puedo, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, porque muchas veces podemos estar más confundidos hablando con todas las personas. Pero en el consejo completo de la palabra de Dios. Pero el mejor consejo, entonces, ¿qué es? Es un consejo de la palabra de Dios. Es un consejo, es la palabra de Dios dice eso. ¿No? Entonces, si queremos dar un consejo a alguien, necesitamos conocer más la palabra de Dios y podemos dar un consejo sabio a las personas porque es un consejo de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en Isaías 50 versículo 4, Isaías 50 versículo 4, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, pero dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, si queremos tener lengua de sabios para dar un consejo, para dar una palabra a alguien que necesita una palabra, necesitamos despertar nuestro oído mañana tras mañana, para poder escuchar y estudiar la palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que buscar esos momentos para estar en la presencia de Dios, de leer la palabra de Dios,
despertar mañana tras mañana, ¿no? Entonces, debe ser una de las primeras cosas que estamos haciendo cada momento de nuestro día, buscar la presencia de Dios y buscar la palabra de Dios. No te puedo decir a qué hora, solo te puedo decir que una de las primeras cosas que estás haciendo cuando te levantas, tal vez te levantes más tarde o más temprano, no sé, pero eso debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo de buscar esos tiempos con el Señor. Versículo 129, en Salmos 119 todavía. 129 dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma, los ha guardado mi alma. Y en el versículo 131, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Una vez más, hablando de mandamientos, estamos hablando de la palabra. Deseaba tus mandamientos o deseaba tu palabra. No, pero dice, mi boca abrí y suspiré. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cuánto de la palabra está saliendo de nuestra boca? Cuando abrimos nuestra boca, ¿qué es lo que está saliendo? Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y muchas veces lo que está saliendo de nuestras bocas es solamente lo que tenemos en nuestro corazón. Y cuando empezamos a meter más de la palabra de Dios en nuestras vidas, a llenarnos más de la palabra, lo que vas a ver es que más de la palabra de Dios va a salir de tu boca. Porque estás más lleno de la palabra de Dios, ¿no? Pero mi boca abrí y salió la palabra. Entonces, ¿cuánta de nuestra conversación es la palabra de Dios? Tampoco estamos hablando que te hagas el espiritual y Dios dice, bendito sea el nombre. No, es la motivación del corazón. No estamos tratando de mostrar que sabemos más que las otras personas, pero Dios conoce nuestros corazones y Él sabe por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. No estamos tratando de abrir nuestras bocas y hablar la palabra para que las otras personas puedan decir, wow, qué conocimiento de la palabra de Dios. Una vez más, este otro pasaje es para hablar palabras al cansado. Es para dar un consejo. Es para hablar a alguien cuando ellos necesiten una palabra del Señor. Están con hambre y sed buscando escuchar de Dios. Y podemos ayudar y ser instrumentos en las manos de Dios, ¿no? Pero en el versículo 20... estamos saltando aquí, yo sé, en el Salmo 119, el versículo 20, dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Subraya, toma nota de en todo tiempo. En todo tiempo. Y solo alguien que está enamorado de la palabra de Dios puede relacionarse con algunas de esas cosas, de todo tiempo. ¿No? Que podemos estar buscando la palabra de Dios en todo momento, ¿no? Vamos a 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. Todavía estamos hablando de que debe ser nuestro más grande gozo y deleite, pero ya me voy a apurar, no se preocupen. Ya, porque hay 23 cosas que van a estar en esta lista, ¿no? Pero 1 de Pedro 2:2. Desear, y hemos leído este pasaje hablando de los niveles de la palabra de Dios, niveles de crecimiento, niveles de revelación, niveles de entendimiento en la palabra de Dios, pero desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero dice desead. Hemos hablado la semana pasada que un niño recién nacido, una de las primeras cosas que está haciendo es buscando un lugar donde se puede alimentar, buscando alimento, buscando leche. Y eso debe ser nuestra necesidad en nuestras vidas, nuestro deseo en nuestras vidas de recibir un alimento de la palabra de Dios cada día de nuestras vidas, ¿no? Volvemos a Salmo 119. Pero ya estábamos ahí, ¿no? Para que podamos ya desempolvar nuestras Biblias, ¿no? Un poco, ¿no? Pero Salmo 119, 97 a 99. Salmo 119, 97 y 99. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo.
Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Es el versículo 100. Pero Dios tiene una palabra específica para nosotros cada día. Y debemos meditar en la palabra de Dios todos los días, ¿no? Entonces, sí tenemos que estudiar y podemos llevar el manual en nuestra casa, podemos estudiar, pero no podemos olvidar la importancia de solo leer la palabra de Dios, a tener una lectura diaria. Tal vez no solamente estamos leyendo para estudiar o ver una revelación muy profunda, pero tal vez como cualquier libro que podríamos agarrar, solo quiero leer y tener una lectura diaria, ¿no? Entonces, hay dos cosas que necesitamos. Sí, necesitamos encontrar el tiempo para estudiar y ver definiciones y ver traducciones y ir a un más profundo. Y otro momento, solo leer la palabra de Dios, porque queremos leer la palabra de Dios y amamos la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso necesitamos en nuestras vidas también. Segunda cosa aquí en la lista. La palabra, debemos temblar delante de la palabra. Temblar delante de la palabra. O estar parados en asombro delante de la palabra. No estamos hablando por si acaso de terror o temblor o la palabra, no. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de tener una reverencia, un amor por la palabra de Dios. No de tener miedo de la palabra, pero temblar en el sentido de tener una reverencia por la palabra de Dios en nuestras vidas. En Isaías 66, 1-5, Isaías 66, 1-5, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, dice. Miraré a aquel. Entonces, ¿cuál es la mirada de Dios? La mirada de Dios es la presencia y manifiesta de Dios. Y nosotros queremos la mirada de Dios. Queremos que Él pueda girar su rostro hacia nosotros. Y una de las cosas que necesitamos entonces para sentir su presencia, para ver su rostro, tenemos que ser pobres y humildes de espíritu. Y también tenemos que temblar a su palabra. Una vez más, tener una reverencia para su palabra. En el versículo 5 dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. La palabra temblar significa tener un temor reverencial. Tener un temor reverencial. Esa es la meta, eso es el objetivo, que tú puedes enamorarte más de la palabra de Dios, que puedes tener una pasión más fuerte por la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea tu delicia, ¿no? Entonces, eso es, debemos temblar delante de la palabra de Dios, ¿no? Pero en tercer lugar, debemos leer la palabra. No solamente la palabra debe ser nuestro gozo más grande, nuestro deleite más grande, debemos temblar o tener una reverencia por la palabra, pero tenemos que leer la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos mostrándonos este principio en la palabra. Primero de Timoteo 4:13. Primero de Timoteo 4:13. Dice la palabra, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Está hablando también aquí de la importancia de sí enseñar la palabra de Dios, pero de leer la palabra de Dios. En Isaías 34:16, toma nota, Isaías 34:16, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, ¿no? Entonces está hablando de la importancia de leer. Vamos ahora a Lucas 4:16. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer la palabra de Dios. Entonces vemos aquí una vez más, es otro ejemplo
de la importancia de solo leer la palabra de Dios. Y muchas veces necesitamos simplemente leer la palabra de Dios y disfrutar la palabra de Dios. No tenemos que estar en modalidad estudio todo el tiempo, ¿no? Con nuestras notas y nuestros diccionarios, y concordancia y colores, tampoco todo el tiempo. Hay un momento para hacerlo, pero muchas veces solo leyendo, solo disfrutando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Vas a tener una reserva más grande de la palabra de Dios en tu corazón. Y la palabra en Juan 14:26, toma nota, Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿no? Entonces, lo que el Espíritu Santo, lo que Jesús nos ha dicho, vamos a poder recordar esas cosas. Cuando estamos leyendo la palabra, llenándonos de la palabra, ahora en el momento correcto, el Espíritu Santo puede ayudarnos para que podamos recordar las palabras que hemos estudiado, que hemos leído, pero en el momento correcto en nuestras vidas, ¿no? Y cuántas veces en la vida de Jesús, Él está hablando a los fariseos, a las personas y dice, ¿nunca leíste? ¿Nunca has leído? ¿Nunca has leído eso en la ley de Moisés? ¿Nunca has leído eso en el Antiguo Testamento? ¿Nunca has leído este pasaje? Y vemos eso vez tras vez. Entonces es un ejemplo para nosotros de Jesús mostrándonos, es importante leer. Es importante leer la palabra de Dios, ¿no? Entonces él confrontaba a los fariseos con este mismo principio, porque ellos no caminaban en la palabra de Dios, ¿no? Nehemías 8:8. Nehemías 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y leían en el libro de la ley. La palabra leían, quiero darte la definición. La palabra leían significa ser invitado o ser llamado. Ser invitado o ser llamado. Entonces, cada día, como les he dicho con la alabanza y la oración, cada servicio, cada día de nuestras vidas, tenemos una invitación para alabar o adorar a nuestro Señor Jesús. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Tenemos una invitación cada día en nuestras vidas para leer la palabra de Dios, para leer la Biblia, para abrir la Biblia y estudiar. Entonces, es una invitación que tenemos. Ser invitado significa esta palabra, ¿no? Pero, número 4, debemos guardar o esconder la palabra en nuestros corazones. Vamos a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Estamos hablando de este pasaje, creo la semana pasada también hemos visto que esta palabra es la palabra logos, ¿no? En el griego. Entonces la palabra escrita. Queremos la palabra escrita, que la palabra puede morar en abundancia en nuestro corazón. Una vez más, todo va de la mano. Cuando estamos leyendo más, vamos a tener más de la palabra escrita que está abundando en nuestro corazón. Estamos llenándonos más de la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a Proverbios 2:1. Estamos viendo muchos pasajes esta noche. Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Subraya eso en tu Biblia. Guardares dentro de ti. Y en Salmos 119:11. Salmos 119 otra vez. Salmos 119 versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Dichos, otro nombre, otro título para la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces vemos otra revelación, vemos otra cosa aquí. ¿Cuál es el propósito entonces? Uno de los propósitos de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón es no pecar.
no caer en pecado en nuestras vidas. Entonces, una herramienta que tenemos para no pecar es guardar sus mandamientos, guardar su palabra en nuestro corazón. Y cuando estamos a punto de pecar, una vez más, el Espíritu Santo, como hemos leído en otro versículo, puede traer a nuestra memoria, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos sido enseñados, y nos puede ayudar en el momento para no pecar, para no caer en la tentación. Jeremías 29. Jeremías 20, versículo 9. Jeremías 20, versículo 9 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo o soportarlo y no pude. ¿No? Entonces, la palabra entonces en un momento llega a ser hueso de nuestros huesos, una sustancia en nuestras vidas. Una sustancia que tenemos para ayudarnos a no caer en tentación, para no pecar, pero tenemos que guardar, tenemos que esconder la palabra de Dios en nuestros corazones. Y en Proverbios 7:1, Proverbios 7, versículo 1, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. La palabra atesora significa almacenar. Almacenar, una vez más, se trata de la reserva que tú tienes de la palabra de Dios en tu vida. ¿Cuánto tienes de la palabra de Dios? El Espíritu Santo puede cambiar las cosas porque sabe que la persona tiene una reserva más grande de la palabra y va a poder enseñar a otra cosa, ¿no? Entonces es algo muy importante de tener esta reserva de la palabra de Dios en nuestras vidas. Número 5, necesitamos darnos a la palabra de Dios. Darnos a la palabra. Vamos a 1 de Timoteo 4:15. 1 de Timoteo 4:15. Dice, ocúpate en estas cosas, lo que hemos hablado de la lectura, de la exhortación, la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿No? Mientras damos más de nuestras vidas a la palabra de Dios y entregamos más de nuestras vidas, ¿qué significa eso? Solo dar más tiempo, tal vez, a la palabra de Dios. ¿Qué significa dar mi vida a la palabra de Dios? ¿No? Significa entregar más de tu tiempo, sacrificar más de tu tiempo. A veces, en vez de hacer otra cosa, decido leer la Biblia, decido estudiar en vez de hacer, en vez de ver mi novela. No tengo novela. Pero en vez de hacer eso, tal vez decido leer, decido estudiar. Estoy dando más de mi vida. ¿Qué es mi vida? Es mi tiempo. Es lo que tengo, ¿no? Es mi tiempo, es mi sacrificio. Estoy entregando más de mi vida a la palabra de Dios. No estoy diciendo que, bueno, las novelas ya, no vamos a hablar más de las novelas, no, pero, no, sí es obvio, cada cosa en extremo normalmente no está muy bien, ¿no? Pero estamos dando más de nuestro tiempo, entregando más de nuestro tiempo a la palabra de Dios, y eso es algo que tenemos que hacer también, y puedes ver resultados de cambios en tu vida. En Hechos 6:4, Hechos 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿no? En el ministerio de la palabra. La palabra persistiremos significa perseverar nos vamos a perseverar en el ministerio de la palabra. También la definición significa dedicarse a, nos vamos a dedicar a el ministerio de la palabra. Continuar en el ministerio de la palabra. Y otra definición es asociarse íntimamente o acompañar continuamente. Acompañar continuamente. Esas son las definiciones, las cosas que tenemos que hacer en la palabra de Dios. Todo eso es parte de dar nuestras vidas a la palabra, de entregar nuestras vidas a la palabra de Dios. Número 6, debemos escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, eso es algo que obvio tenemos que hacer con la palabra de Dios. Vamos a Hechos 17:11. Hechos 17:11.
Hemos leído este pasaje varias veces, pero dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando a veces las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Es lo que dice? No. Dice, escudriñando, ¿qué dice? Cada día dice en mi Biblia, ¿no? Escudriñando cuando quiero la seguridad. Escudriñando cuando me siento bien. No. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas son así. Una de las cosas que tenemos que hacer es escudriñar la palabra de Dios. Proverbios 25:2. Proverbios 25:2. Gloria a Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Como les he dicho muchas veces, Dios se esconde a sí mismo. Hay tesoros escondidos. Hay tesoros y revelación que tenemos en la palabra de Dios, pero tenemos que buscar, tenemos que pagar un precio para hacerlo. Pero es gloria de Dios encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes y queremos ser reyes y es algo noble escudriñar la palabra de Dios. Para ser un rey, ¿no? Y cumplir con este llamado tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, cuando Jesús está hablando de los fariseos. Pero dice, escudriñar las Escrituras. Es como un mandato, es un mandato del Señor Jesús, que tenemos que escudriñar las Escrituras. Como hemos visto en Hechos 17:11, no solamente recibir la palabra con toda solicitud, pero escudriñar la palabra para ver si esas cosas son así, para ver y confirmar todo lo que estamos recibiendo. En Proverbios 2:1, Proverbios 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. O toma nota, cuando estamos hablando de la palabra tesoros, la definición de tesoros, cuando hemos visto tesoros escondidos. Tesoros significa provisiones escondidas, provisiones escondidas. El Señor tiene una provisión para nosotros, pero muchas veces está escondida. Pero hay cosas escondidas y tenemos que buscar en la palabra de Dios, ¿no? Como hemos visto, Dios se esconde a sí mismo, no va a revelar esas cosas a alguien que no es un verdadero discípulo, que alguien que es un lector casual de la palabra de Dios, que no quiere escudriñar, que no quiere estudiar. A sus discípulos, a los verdaderos discípulos, Él va a revelar esas cosas. Pero una de las cosas que tenemos que hacer y todo lo que estamos aprendiendo en este manual, es cómo estudiar, cómo escudriñar la palabra de Dios, ¿no?